estamos en una economía, en una situación que está de nuevo hacia un declive de proceso de recesión, de nuevo, que no tiene salida, y que lo que me preocupa es que el gabinete económico de este gobierno, en lugar de estar preocupado para ver cómo reactiva esta economía, están viendo cómo le terminan de arruinar el presupuesto a los hogares con este tema del subsidio. Ya está dicho en los periódicos, y eso hay que ver la perspectiva, ya se habla que el precio a que va a salir el tambo va a ser de $15, 14, ya no va a ser de 13, y el subsidio estaba para atender 13, entonces ya los que le dieron los 8.50, ya ellos van a tener que sacar de su bolsillo unos 50 o $2 más para poder comprar el tambo de gas en abril. Quiere decir que el costo de la canasta alimentaria, solo directamente por el gas, se va a incrementar en $2 más. Entonces, la cosa, realmente les digo, cuando yo escucho, y me dio mucha pena ayer escuchar al ministro de Economía, muy preocupado porque dijo, no, yo no quiero quebrar a la gasera, pero el problema es que está quebrando los hogares de este país, y eso es más grave, y además no tiene por qué quebrarlas, porque aquí yo quiero terminar con esto. Aquí hay una irresponsabilidad en el sentido que quieren resolver los problemas fiscales desde el punto de vista de ver cómo la gente paga más impuestos o cómo le quitan el subsidio. Esto, a medida que suben los precios del petróleo, el Ministerio de Hacienda tiene que erogar una cantidad adicional. Eso no es sostenible en el tiempo. Y veámoslo entonces. Perdón, ahora Ricardo, perdón que te interrumpa, solo para aclararle a nuestros televidentes, cuando tú dices que no es sostenible en el tiempo, es darle la razón entonces a las autoridades de que algo tenía que hacer con el tema del subsidio. Claro, Okay. Y a través de las 3 medidas que estoy proponiendo. Son $486 millones. O sea, que para usted el tema del subsidio al gas propano era sostenible, ¿se podría haber mantenido entonces? Es que no, el problema es la sostenibilidad de la finanza es pública. lo que plantea Ricardo, en este caso, usted es de que era insostenible ya el tema. Yo estoy sosteniendo que no es cierto eso, que el problema no es un problema del mantenimiento del subsidio, del gas, el problema del mantenimiento del subsidio, la finanza, sostener la finanza pública, sostener la finanza pública. Es que eso es lo importante, sostener las finanzas públicas. Pero creo que el tema de ahora es hablar del gas. Sí, pero es que usted no puede hablar del gas, perdónenme, si no están hablando en el marco concreto de la crisis de este país. El problema del IVA, solo por elusión del IVA, son 540 millones. En síntesis, el gobierno subsidia a la gran empresa con más de $1.049 millones, porque todo el tema, y es que yo me voy a lo que dice el documento del Fondo Monetario Internacional, que es el acuerdo de este gobierno, están racionalizando el subsidio al gas porque eso no es sostenible de las finanzas públicas, pero el problema de las finanzas públicas no son los subsidios. Es que los 8.50 van a ser entregados. Van a ser entregados, por supuesto, a la población desde la perspectiva de racionalización domiciliar. Pero ¿quién garantiza que esos 8.50 sean utilizados para el tambo de gas en una sociedad de consumo como la que tenemos? Es más, en una sociedad consumista como la que tenemos. Pero eso nos puede obligar también a ser más responsables en el manejo de nuestro dinero. También todo un proceso de culturización, de nueva culturización en el país. Tenemos siglos y sobre todo los últimos 20 años en donde la forma de consumo no es la adecuada. El análisis que yo he hecho es eminentemente desde el punto de vista del consumo y de la racionalización, que en el país se podría ahorrar esta cantidad de dinero siempre y cuando se tomen las medidas. 10 segundos por pero fíjate el problema. Siguen hablando del ahorro, por eso yo les insisto, están equivocados, por ahí no se resuelve el problema. Pero Ricardo está planteando un ahorro, técnicamente tú puedes demostrar, Ricardo. Pero mira, sí, él demuestra el ahorro técnico, yo no lo estoy criticando eso, lo que les estoy diciendo es que el problema de las finanzas públicas no son 15 ni 40 millones de dólares. Lógicamente. Si nosotros no, como gobierno, no tienen una
estrategia de cómo entrarle a la crisis y están pegando palos de ciego, afectando a la población con el subsidio del gas. El problema es la deuda, insisto, el problema del robo fiscal en este país es terrible, señores. Si no se hacen las cosas que se deben de hacer, en lugar de resolver, agravan la situación. Y para mí el problema central es que la población sigue empobreciéndose en lugar de resolverle las cosas. Técnicamente me pueden decir que esto está bien, lo demuestra, pero en términos económicos, de política económica, están totalmente equivocados. Ese es mi punto de vista. Los subsidios son necesarios. Es más, aquí no hay subsidio, en el gas no hay subsidio, porque el Estado no tiene gas. Y cuando paga la factura del gas, lo que le llaman subsidio, es lo que nos han cobrado a nosotros. Viene de esta gente. Aquí está el IVA, 1.500 millones de dólares. El impuesto sobre la renta, el 50% viene de los trabajadores. No hay subsidio, señores. El pueblo mismo se paga el diferencial. Habrá subsidios si nosotros... subsidiando al contrabandista. No, sí, pero no atacan al contrabandista, sino que se va contra la gente. Subsidiando al sobreprecio y a la ganancia que pueda tener en forma injusta. Pero eso no lo están regulando, porque a la casera no le están poniendo, no les han hecho un análisis de fondo de sus costos. Más allá de cómo la solución, si el modelo o no el modelo, lo que está claro en este momento es que están tratando de solucionar el problema fiscal a costa del bienestar de las familias que están sufriendo esto. Naida, entendería yo que la declaración de la alerta, ¿cómo se llama? El Sistema Nacional de Protección al Consumidor sea una propuesta ya, porque el viernes exactamente, que sea activada ya. Y por otro lado, que se haga política pública y que todo el proceso de reforma fiscal necesario se haga con base, por favor, en la defensa del derecho humano al consumo. Este país lo tiene en deuda y viene una herencia, por supuesto, de que en años anteriores no hubo atención a ello. Es momento del quiebre.